Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís. Y aquí vamos con la película de, ¿qué hubiera pasado si Goku alcanzaba el Super Saiyajin 4 en el otro mundo? Sin más que decir, comencemos. En esta realidad, Goku pasaría los siguientes años en el otro mundo tras la derrota de Cell, entrenando como si no hubiese un mañana, literalmente, entrenando día y noche al no necesitar dormir. Debido a ello, y con la ventaja de un cuerpo muerto, muy rápidamente, ese alcanzaría el Super Saiyajin 2 tras tan siquiera unos meses de haber iniciado a entrenar en el otro mundo. 3 años después, ese obtendría el Super Saiyajin 3 por primera vez, despegando un gigantesco y apoteósico poder que impactaría a todos los gallos y guerreros del otro mundo, aunque, tan rápidamente como que la transformación fue completada, igual de rápido perdió la forma, siendo una transformación extremadamente desgastante y demandante, incluso para un muerto, una tremenda locura. Al paso de los siguientes meses, Goku seguiría practicando para mantener más la forma y con un mejor rendimiento, pero era inútil, Goku lo podía sentir, esa forma, por más poderosa y equilibrada en fuerza y velocidad que era, no se sentía como el Super Saiyajin 1 y 2, que eran una evolución y continuación que se sentía natural hacia más poder, esa fase 3 del Super Saiyajin, se sentía forzada, y por lo tanto, atrofiada por naturaleza al ser una forma forzada para obtener más poder. Goku se desesperaba un poco, sentía de que tal vez, jamás iba a poder dominar esa forma, y si ya le costaba usarla estando muerto, ni se imaginaba estando vivo. Kaiosama pensaría que era una pena, irónicamente, esa nueva transformación limitaría aún más el crecimiento de Goku, a la hora de focalizarse tanto en controlar la forma, más que volverse más poderoso en general, empezando a preguntarse qué podría hacer para ayudar a su alumno. Kaiosama entonces, recordaría que históricamente, la verdadera fuerza de los Saiyajins, que les daba mucha ventaja en sus días de gloria, eran sus colas, y su transformación como Ozaru. Ciertamente, Goku ya estaba muy por encima de ese poder natural de la raza, pero quién sabe, tal vez podría encontrar otro camino, otro acceso a un poder superior a través de sus raíces más profundas de su raza. Por lo que gracias a las habilidades mágicas de todos los Kaio's, lograrían sacar la cola de Goku nuevamente, y tras tantos años, se sentía gracioso para el Saiyajin en volver a tener un cuerpo con una cola que controlar, curioso cuanto menos. En el otro mundo había varias zonas expuestas con lunas constantemente, por lo que transformarse no era el problema era de hacerlo para perder el control de la forma, pero afortunadamente, si todos los guerreros del otro mundo se juntaban para mantener a raya de Goku en su forma de Ozaru, eran capaces de contenerlo, al solo ser 10 veces más fuerte que su estado base, aunque sea un estado base muy poderoso para ese entonces. Gracias a esa contención por parte de los otros guerreros, Kaiosama intentaría telepáticamente comunicarse con Goku, forzándole en acceder a sus recuerdos y razón humanoide, no animal, y gracias a ello, eventualmente, Goku podría conseguir controlar el Ozaru, y con ello, ese intentaría el experimento de transformarse en Super Saiyajin como Ozaru, pero en vez de mantenerse en esa forma, su cuerpo, sería forzado en encogerse, hasta llegar a un tamaño más humanoide, y tras ello, ese sufriría un impresionante cambio, que dejaría entrever un nuevo poder, una nueva fase y ramificación de las evoluciones del Super Saiyajin, y de forma simplificada y feliz de haberse superado tanto, Goku lo llamaría, el Super Saiyajin 4. Rápidamente, y apenas con unos meses de entrenamiento, Goku se daría cuenta de que esa forma era mucho más estable y fácil de controlar con la práctica que el Super Saiyajin 3, lo cual era impresionante debido a su enorme poder que le daba al usuario. Pero siendo generosos, para cuando los 7 años desde que había muerto se acercaban, y que ese iba a volver a la Tierra durante un día para participar en el torneo de las artes marciales, la verdad, al ese haberse focalizado tanto en controlar sus nuevas transformaciones, en especial el Super Saiyajin 4, su poder base sería más o menos el mismo que en la historia original durante la saga de Butu, nada más. Pero ahora, toca hacer un breve apartado, para explicarles el poder de Goku, y lo que representa al transformarse en Super Saiyajin 4 en esa saga. Para ello, me basaré en la serie de vídeos sobre los poderes de pelea que hice en su día, para los que tengáis preguntas sobre mi razonamiento, os invito a ver esos vídeos. En el vídeo de los poderes de pelea de GT, llegué a la conclusión de que desde el estado base, ojo, estado base, no Super Saiyajin 3, el Super Saiyajin 4, tenía un multiplicador de por 320.000 veces al estado base. Nuevamente, sé que podría sonar loco, pero cuando veáis los vídeos que hice acerca del tema en su día, lo entenderéis mejor, al menos mi opinión de ello.
Ahora, debido a ello, si me baso en los poderes de pelea que di en su día a Goku base de la saga de Buu, al ese transformarse en Super Saiyajin 4, obtendría un poder muy cercano a Vegeto base de esa misma saga de Buu, siendo apenas 1.56 veces más débil que el Vegeto base de la saga de Buu. Nuevamente, todo eso basado en los poderes de pelea que di en mi opinión en su día, tras los poderes de pelea oficiales de la saga de Buu. Tras haber explicado todo eso para que ubiquéis el poder de Goku en la saga de Buu con el Super Saiyajin 4, podemos continuar esa historia. Realmente al principio nada cambiaría, Goku se reencontraría con sus amigos y familia, iniciaría el torneo, y luego todos los acontecimientos que lo interrumpieron en la historia original, seguirían ocurriendo ahí. Babidi habría igualmente controlado a Vegeta, o bueno, más bien Vegeta se dejaría controlar por Babidi, para poder pelear con Kakaroto, teniendo un combate similar a la historia original. La mayor diferencia en ese combate en esta ocasión, sería que para Vegeta sería todavía más evidente de que Kakaroto escondía un poder muy superior al Super Saiyajin 2, pues Vegeta obviamente sabía que Kakaroto no se hizo crecer la cola Saiyajin por pura nostalgia o gusto estético, sino para obtener un nuevo poder, una nueva transformación tal vez. Goku se quedaría bastante estoico ante la rabieta de Vegeta, y al ese estar aún más furioso que en la historia original al saber con total seguridad que Kakaroto se estaba conteniendo ante él, lo que lo volvía completamente loco. Eventualmente, e igualmente, Majin Buu despertaría dado la energía aportada por el combate de Goku y Vegeta, y ahí, Goku intentaría detener su combate con Vegeta, y convencerlo en ir a pelear con Majin Buu para ayudar a Gohan y a los demás, pero Vegeta, noquearía por sorpresa a Goku como en la historia original, tomando él mismo la semilla Senzu que Goku tenía, yendo a combatir a Majin Buu, haciéndolo ahora, además de para salvar al mundo y redimirse por la maldad que acaba de demostrar nuevamente tras tantos años, también, para probarse a sí mismo que incluso si Kakaroto le estuvo escondiendo un poder superior al Super Saiyajin 2, igualmente, Vegeta seguía siendo útil, y él mismo podía salvar el día por su cuenta y sin la ayuda de Kakaroto. Pero obviamente, y como en la historia original, y en el puro estilo de Vegeta, eso probaría ser incorrecto, recibiendo una brutal paliza por parte del juguetón de Majin Buu, terminando con la resolución de sacrificarse para salvar a todos, aunque al final fuera en vano, como todos sabemos. Posteriormente, la historia avanzaría con sus mismos acontecimientos, con Goku enseñándoles la fusión a Gotenks, y posteriormente yendo a ocupar unos momentos a Majin Buu mientras que Trunks iba a buscar el radar de las Dragon Balls en la corporación Cápsula. Goku en esta ocasión, también se convertiría en Super Saiyajin 3 únicamente, al ser su único propósito de ganar tiempo, y no de acabar con Majin Buu, a pesar de que con su máximo poder podría hacerlo muy fácilmente, pero él como ser muerto no sentía que era ya su responsabilidad hacerlo, sino a los vivos y a las futuras generaciones que eran Goten y Trunks. Al volver al palacio de Kamisama, eso al menos tuvo un efecto benéfico, pues, al en esta historia, el Super Saiyajin 3 no ser su máximo poder, su tiempo en la Tierra no se habría desgastado tanto, al no usar tanto poder como podría haber usado, pudiendo pasar un poco más de tiempo con Goten y Trunks, para enseñarles de forma más eficiente y rápida la fusión, incluso si esos pidieron ver el Super Saiyajin 3 con sus propios ojos antes de aceptar centrarse en la fusión. Para cuando Goku tenía que irse de vuelta al otro mundo, al menos un gran avance había sido realizado, pues, Goku había conseguido que su hijo y Trunks pudiesen fusionarse por primera vez exitosamente, y al Goku impedirles ir a luchar con Majin Buu en su estado base, al derrotar con mucha facilidad en Super Saiyajin 3 a Gotenks base, ese le probaría a los niños de que aún no estaban listos, recibiendo un golpe de humildad, y dejando de que el poder de la fusión se les subiese tanto a la cabeza. Gracias a ello, para cuando Goku se hubiese marchado de vuelta al otro mundo, serían unos Goten y Trunks mucho más serios y centrados en entrenar que estarían preparándose para confrontar a Majin Buu solo cuando estarían listos, perdiendo mucho menos el tiempo sin Gotenks haciendo el payaso todo el rato por confiarse de cada vez hacerse más fuerte. En el otro mundo, Goku se reencontraría con Gohan, con los eventos en el planeta de los Kaioshins, ocurriendo igual que en la historia original, hasta la liberación del anciano Kaioshin
Saiyajin de la espada Z tras Goku haberle lanzado a Gohan un cubo gigante de Kachin, el material más duro del universo 7. Mientras Gohan estaba recibiendo el ritual para obtener su potencial desbloqueado, en la Tierra, nada habría cambiado, con eventualmente Majin Buu, volviéndose Super Buu, yendo enseguida a Palacio de Kamisama para luchar con el guerrero poderoso que le habían prometido. Entonces, la lucha entre Gotenks y Super Buu sería mucho más intensa que en la historia original, al Gotenks tomarse ahora más en serio y jugar menos, usando directamente el Super Saiyajin desde un inicio, pero es esa misma intensidad, que sin querer, al ambos luchar, destruyeron la entrada de la habitación del tiempo hacia el mundo verdadero, desesperando a Super Buu, creando un agujero dimensional al gritar de rabia y desesperación por pensar que iba a estar atrapado en esa dimensión para siempre. Gotenks rápidamente se transformaría en Super Saiyajin 3 para la sorpresa impactante de Piccolo, creando un portal igualmente gritando para seguir a Super Buu, y al ver que ese ya se había comido a todos sus amigos familia, Gotenks estaría muy furioso, atacando con toda la brutalidad del mundo, sin perder el tiempo jugando con sus técnicas infantiles inventadas para la ocasión, causando gran daño a Super Buu, pero a pesar de ello, y que ese cada vez se desesperaba más, su regeneración, era un poder formidable que le servía para aguantar ante el poderoso Gotenks, y eso, no iba a durar para siempre, y aunque por muy poco, Gotenks consigue eliminar completamente a Super Buu, al momento de pulverizar lo que quedaba de los trozos repartidos por toda la zona de Super Buu, ese perdería la fusión, volviendo a ser Goten y Trunks, pero siendo salvados in extremis por Gohan, que había obtenido su estado definitivo. Pero en esta ocasión, debido al tremendo combate que Gotenks le ofreció a Super Buu, ese, estaría más agotado y desesperado de ver que una y otra vez aparecen guerreros no solo rivales para él, sino superiores, ese se escaparía en cuanto antes, fingiendo su autodestrucción para que Gotenks pudiesen volver a fusionar posteriormente tras una hora de haber sido fusionados la última vez. Tras esa hora, y de paso, haberse encontrado con Mr. Satan y Dende, se reencontrarían con Super Buu, con ese retando a luchar engañosamente a Gotenks primero, siendo una trampa obviamente, pero de hecho, al Gotenks ser menos confiado en esa historia, esquivaría el trozo de Majin Buu que intentaba absorberlo, pero al esquivarlo, cometería un terrible error, al dejar expuesto a Gohan, que sería en vez él quien sería absorbido con Piccolo, siendo de hecho, una combinación mucho mejor y más estable, debido a la muy buena relación que tienen Gohan y Piccolo. Y aunque en teoría, ese Super Buu Gohan absorbido, era un poco más débil que en la historia original, sumar el poder de Goten y Trunks individualmente a su poder total, tampoco era una gran diferencia sin esos estar fusionados, por lo que le daría ahí un poder casi igual que en la historia original cuando absorbió a Gohan definitivo después de haber absorbido a Gotenks y Piccolo. Gotenks estaría siendo brutalmente apalizado por Super Buu, quien disfrutaba de torturarlos y jugar con ellos, al saber que su poder no tenía ningún límite de tiempo. Goku rápidamente, se daría prisa de ser revivido por el anciano Kaioshin, con ese, dándole los arcillos Potara igualmente, quién sabe, aunque no sea mucho, tal vez fusionarse con uno de los dos niños podría bastar para obtener el poder suficiente para derrotar a Super Buu. Goku tomaría los arcillos, pero dudaba que iba a tener que usarlos, porque ahora, de regreso a la vida, se encontraba determinado en encargarse de Super Buu él mismo. Goku volvería a la Tierra rápidamente gracias al Kaikai superior de Kibito, y luego a toda velocidad, trataría de llegar a tiempo para salvar a los niños, pero al llegar, era demasiado tarde, los niños habían perdido la fusión, y habían muerto por el terrible castigo que les dio Super Buu. Eso enfurecería de tremenda forma a Goku, en especial al ver a su hijo Goten ahí, transformándose enseguida y por primera vez en el mundo mortal, en Super Saiyajin 4. Ese comenzaría a brutalizar con toda la rabia del mundo a Super Buu por lo que hizo, pero igualmente, tenía que ser racional, no podía matarlo enseguida, primero tenía que salvar a Gohan y Piccolo del interior de Super Buu. Justo en ese mismo tiempo, Vegeta llegaría con Urana y Baba para intentar ayudar, pero ese, al llegar a la zona, se encontraría con una visión devastadora para él, al ver a su hijo Trunks, muerto, entendiendo que había llegado tarde. Se sorprendería sin embargo de ver a quien creía que era Kakaroto, finalmente en su maldita transformación que le estaba ocultando, viendo que no tenía ninguna dificultad ante Super Buu, preguntándose de por qué demonios no acababa con él de una maldita vez.
Goku entonces, al darse cuenta de que Vegeta estaba ahí, aprovecharía para iniciar su plan, pidiendo a Vegeta y Tenshinhan que también había venido a ayudar dentro de lo que cabe, en llevar el cuerpo de los niños y Mr. Satan y Dende más lejos y salvo, que él se iba a encargar de todo. Dejaría a Super Buu confiarse como Vegeto en la historia original, usando un trozo de él para absorberlo, cosa que Super Buu no se resistiría en hacer, pero sería un grave error, pues Goku crearía una barrera protectora alrededor de él para ser inmune a la absorción de Super Buu, y al entrar en su cuerpo, afortunadamente había funcionado, pero ahora Goku tenía que darse prisa en encontrar a Gohan y a Piccolo, pues Vegeta no iba a aguantar ni de chiste ante Super Buu con Gohan absorbido. Goku rápidamente sobrevolaría el cuerpo de Super Buu al no tener tiempo, y se encontraría en la sala donde Super Buu guardaba sus absorciones, sorprendiéndose de ver ahí también al Majin Buu gordo. Pero Goku lo ignoraría, al no ver el interés por ahora de salvarlo, al menos, no tanto como a su hijo y Piccolo, arrancándolos de sus cascarrones, haciendo que Super Buu en el mundo verdadero perdiese todo su poder absorbido, con ese, teniendo que adentrarse en su cuerpo para ver lo que ocurría, permitiendo a Vegeta de sobrevivir a la tremenda paliza que le daba Super Buu desde entonces, un poco más de tiempo. Rápidamente, Goku tomaría a Gohan y Piccolo, y se transformaría en Super Saiyajin 4, escapando de la zona enseguida, y a la primera que viese una zona más frágil del cuerpo de Super Buu, lo explotaría con una ráfaga de ki superpoderosa, pudiendo crear un pequeño agujero, y escapar antes que ese agujero se volviese a regenerar, volviendo a sus tamaños normales con Gohan y Piccolo. A partir de ahí, Super Buu ya estaba completamente loco y lleno de rabia por lo que Goku le había hecho, pero esta vez, se había acabado, se había matado a Goten y a Trunks, y a muchos más, Goku no se lo iba a perdonar, y sin más, con su tremendo poder de Super Saiyajin 4, crearía un Kamehameha aumentado a 10 veces, desintegrando completamente y para siempre a Super Buu. Tras ello, habría mucho trabajo que hacer, incluso con la amenaza acabada, pues, se tendría que revivir todos los humanos de la Tierra, como a Goten y Trunks, pero como las Dragon Balls no iban a ser activadas antes de unos meses, tendrían que ir a Namek para hacerlo con Porunga, y al final, todo entraría en orden, con Goku, pudiendo volver a vivir en la Tierra con sus amigos, mientras que Vegeta, procesaba el hecho de que Goku se encontrase tan lejos de él, tratando de encontrar una nueva forma de procesar su rivalidad con Kakaroto, para así, él también, aspirar a obtener tanto poder como él, y quién sabe, tal vez, también obtener algún día, el Super Saiyajin 4. Tras los eventos de la saga de Buu, la vida retomaría su curso en la Tierra, en esta ocasión, al Vegeta haber visto de primera mano que la diferencia de poder con Kakaroto era abismal, no solo con ese teniendo una transformación superior, sino ese tendría un golpe de humildad aún más potente que en la saga de Buu, admitiendo y aceptando completamente de que Kakaroto era el número uno. Debido a ello, Vegeta desearía entrenar tanto como podía con Kakaroto, para al menos que eso le ayudase a volverse más poderoso también. El problema es que Goku andaba muy ocupado trabajando en el campo, al ser algo que Chi-Chi le había pedido, además de pelear con ella constantemente al no estar contenta de que Goku hubiese dejado que le volviesen a crecer la cola, no entendiendo que si lo hizo era para hacerse más fuerte, en fin, ya se la saben. Aún así, Vegeta entrenaría tanto tiempo como podía con Goku en sus ratos libres, pero sobre todo por su cuenta debido al contexto, estando frustrado de saber que su cola no iba a volver a crecer tras tantos años, pensando que tal vez, la única forma, sería que ese lo pidiese a las Dragon Balls de volver a crecer su cola. Sin embargo, Bulma informaría a Vegeta de que tal vez eso no iba a ser necesario, explicándole de que en los últimos meses desde la saga de Buu, esa se encontró trabajando en un prototipo de máquina de rayos Lutz, teorizando de que si Vegeta fue expuesto a esos rayos de forma exagerada y más de lo normal cuando un Saiyajin se transforma en Ozaru por la luna, ese podría forzar su transformación, y así, alcanzar el Super Saiyajin 4 igualmente. En ese mismo tiempo, Goten y Trunks, tras el tremendo desarrollo que recibieron en la saga de Buu, no se relajarían tras esos eventos, y se habían encaminado en seguir entrenando seriamente, y aprovechar su potencial de Saiyajins híbridos, esperando de que tal vez, ellos también puedan algún día ser unos Super Saiyajins 4 individualmente, pero hasta que eso ocurra, el poder que les ofrecía Gotenks como fusión era la clave de su éxito y fuerza comparado a los adultos. Eventualmente, la máquina de rayos luz de Bulma se encontró
encontraría lista, y así, Vegeta contactaría con Kakaroto para que ese estuviese ahí en caso de que Vegeta perdiese el control, pero afortunadamente, para cuando ese forzó su transformación de Ozaru, seguía teniendo el mismo control perfecto sobre la forma que solía tener en su día durante la saga Saiyajin, y con ello y los consejos de Kakaroto, ese, pudo finalmente, transformarse en Super Saiyajin 4 por primera vez. Asombrados por ello, Goku y Vegeta tendrían un combate de práctica para ver el poder de Vegeta en Super Saiyajin 4, con ese, sorpresivamente estando a la par con Goku en términos de poder bruto, tal vez un poco menos, pero no con tanta diferencia. Eso sí, el aguante y control de Goku le ofrecía una ventaja debido a su experiencia previa con la forma, y para cuando a Vegeta se le agotó el poder, enseguida, ese volvió a su estado base, incluso perdiendo su cola nuevamente, frustrándolo enormemente, pues, ¿de qué servía si ese podía transformarse en Super Saiyajin 4, si cada vez que tenía que hacerlo tendría que depender de que su mujer usara la máquina de rayos luz sobre él? Bulma le diría a su esposo de que no se preocupará tanto, seguramente había algo que ella podía hacer para arreglarlo, y así, que Vegeta pueda mantener su cola constantemente. Y tras más meses de experimentación, Bulma logró crear un proceso de asimilación en las células Saiyajins de Vegeta para procesar de forma permanente cierta cantidad de rayos luz, al menos la suficiente como para que ese pueda mantener su cola permanentemente, y ahora sí, por fin, Vegeta podía entrenar por su cuenta, y usar el Super Saiyajin 4 a voluntad, feliz y satisfecho de saber que ya no estaba tan atrás de Kakaroto. Poco después, Bulma organizaría su cumpleaños en un crucero que había comprado y personalizado para su persona, en donde invitaría a todos sus amigos y familia. Goku igualmente se habría olvidado de que era el cumpleaños de Bulma, yendo a entrenar con Kaiosama en el otro mundo, en donde ahí, se presentaría Bills, el dios de la destrucción, preguntando acerca del Super Saiyajin Dios, con Goku no teniendo idea de que era eso, aunque tal vez, tenía que ver con el Super Saiyajin 4. Goku le pediría un combate a Bills, con el destructor, aceptando siempre y cuando Goku diese su máximo, y así, Goku, con toda la confianza del mundo, se convertiría en el Super Saiyajin 4, teniendo una pelea en el planeta de Kaiosama con Bills, en donde Bills, al estar tan absurdamente contenido y no esperarse a tanto poder por parte de un mortal, recibiría unos buenos golpes por estar desprevenido, similar a como cuando Vegeta se enfureció en la historia original por Bills haberle golpeado a Bulma. Goku daría lo mejor de sí mismo, impresionando a Bills, el cual tenía que poco a poco elevar más su poder, y cuando ese apenas había aumentado su poder muy contenido, ahora sí, Goku sería superado con una abismal diferencia, y finalmente, sería derrotado tan fácilmente como en la historia original por el Destructor, aunque ese reconocería que Goku era muy talentoso y muy poderoso para un mortal. Tras ello, Bills y Whis se dirigirían a la Tierra en búsqueda de respuestas, en especial sabiendo que el príncipe Vegeta seguía con vida y que vivía ahí. Y entonces ocurriría todos los eventos cómicos e incómodos de la historia original, en donde Vegeta haría todo su posible para aliviar los caprichos de Bills y que ese no se enfureciera. Afortunadamente, sin Majin Buu ahí para molestar a Bills y robarle todo el pudín, el dios destructor se encontraría de muy buen humor, disfrutando la deliciosa comida en la Tierra, que lo dejaría en las nubes de lo alegre que se encontraba por haber descubierto una gastronomía tan sabrosa y refinada en un planeta tan remoto del universo. Eventualmente, aunque con menos prisa y presión, Goku regresaría a la Tierra tras haber pensado en qué hacer, proponiendo a Bills de usar las Dragon Balls para saber sobre el Super Saiyajin Dios, con ese, entusiasmado, aceptando la idea del Saiyajin criado en la Tierra. Todos entonces obtendrían la misma información por parte de Shenlong acerca del ritual para invocar el poder del Super Saiyajin Dios, poniéndose así en posición para intentarlo, fracasando en el primer intento, hasta que Videl revelaría a todos de que se encontraba embarazada de Gohan, uniéndose ahora al ritual, esperando de que esta vez funcione, y afortunadamente, así fue, con Goku, transformándose en el Super Saiyajin Dios de la leyenda, aunque con una cola, a diferencia de la historia original. La pelea entre él y Bills entonces iniciaría, pero esta vez, Goku era mucho más poderoso, al tener el Super Saiyajin 4 a su añadido como multiplicador total del poder verdadero del Super Saiyajin Dios, ofreciendo una pelea mucho más interesante para Bills, siendo un combate frenético y extenuante para el Saiyajin, pero también exaltante, al no creer que hubiera podido conocer un poder aún superior al Super Saiyajin 4 en su vida, terminando el largo y estremecedor combate con una enorme confrontación de poderes,
con Goku, logrando brevemente regresar la supernova de Bills hacia él, dañándolo un poquito antes de anular ese ataque que estaba recibiendo de lleno con un Hakai, finalizando así la batalla, con un Goku exhausto. Bills regresaría a Goku a la Tierra, y como tal, ese se encontraría muy satisfecho. En total, había pasado un muy buen día, había probado la mejor comida de su vida, fue bien tratado, no hubo ningún incidente al no estar ahí Majin Buu, y pudo saber del Super Saiyajin Dios, teniendo un combate interesante de un guerrero prometedor con potencial, con Bills, saludando a todos, y diciéndoles que volverá pronto para más, confiando en que Goku, y tal vez Vegeta, podrán ser los rivales que tanto había estado esperando. Tras unos meses desde que los guerreros habían conocido a Bills, su asistente Whis, volvería a la Tierra de vez en cuando para pedirle más comidas que probar a Bulma, y en uno de esos encuentros, en donde Goku y Vegeta se encontraban entrenando en la corporación Cápsula, es que le pedirían a Whis de ir a entrenar con él, en especial si ese era el maestro de Bills, y por lo tanto, más fuerte que el Destructor. A Whis le parecía que efectivamente, ya era momento de pasar a la siguiente etapa de la evolución de esos dos guerreros prometedores, aceptando entrenarlos en el planeta de Bills. En los primeros meses de entrenamiento, tanto Goku por segunda vez, como Vegeta por primera vez, habían alcanzado el Super Saiyajin Dios sin ritual, preguntándose ahora cuál iba a ser la siguiente etapa de sus poderes, pues por una parte, sentían que podían seguir superando el Super Saiyajin Dios por la rama ordinaria del Super Saiyajin, pero por otro lado, se preguntaban si podían hacer eso con el Super Saiyajin 4. Whis también se encontraba bastante perplejo acerca de cuál camino adoptar, pues le costaba visualizar una forma tan primitiva y bestial, usando la elegancia y refinamiento que exige el ki divino. Pero al descubrir el Super Saiyajin Blue, que solo era básicamente el Super Saiyajin del Super Saiyajin Dios, pensarían que tal vez, las transformaciones básicas se podían aplicar con el ki divino para potenciarlas. Inicialmente, Goku y Vegeta tratarían de hacerlo con el Blue, pero sería un tremendo fracaso, forzando sus cuerpos demasiado, casi destruyéndolos peor que cuando Goku solía usar el Kaioken, pensando que tal vez, sus cuerpos aún no estaban listos por tanto poder mezclado. Goku entonces pensó, que tal vez, antes de aspirar a combinar el Super Saiyajin 4, con un poder que controlan tan poco como el Blue, deberían primero centrarse en usar ki divino de forma básica dentro de la forma, y a través de ello, canalizar únicamente el poder del Super Saiyajin Dios ordinario, al menos, durante un inicio, y eso es lo que el Saiyajin criado en la Tierra y su rival harían a partir de ahí. Mientras tanto, en la Tierra, Sorbet y Tagoma habían forzado a Pilaf y su banda en dejarles usar las Dragon Balls, y así, revivir a Freezer, trayéndolo de regreso a su flota principal, en donde sería regenerado, y curado completamente de los miles de pedazos en los que le había dejado Trunks del futuro. Freezer sería informado de la situación actual, y de todo lo que se había perdido, deduciendo que con solo unos 4 meses de entrenamiento bastaría de sobra para aplastar a sus enemigos y así obtener su venganza. Y eventualmente, 4 meses después, ese llegaría a la Tierra, poco después de que Yako, un miembro de la Patrulla Galáctica había avisado a Bulma, y a su vez ella avisó a sus amigos guerreros. La situación parecía bastante tensa por el ki que podían sentir emanar ahora de Freezer, a pesar de poder dominar y derrotar fácilmente a sus más de 1000 soldados de su ejército, pues Gohan no había entrenado para nada desde la saga de Buu, perdiendo prácticamente todo su poder y logros, ya ni estando seguro de si podía convertirse en Super Saiyajin. Y lastimosamente, aunque Gohan sí podía transformarse todavía en Super Saiyajin, su poder había bajado considerablemente igualmente, e incluso en su mejor momento, ese no habría podido hacer nada en contra del nuevo poder de Freezer, con el emperador, casi dejándolo muerto con tan solo un solo golpe, pero afortunadamente, sería salvado por sus amigos dándole una semilla Senzu. Entonces esos ya no sabían qué hacer en contra del emperador, hasta que de la nada, Gotenks había llegado al lugar, pero no para bromear y hacer el payaso, sino para luchar y ganar tiempo hasta que sus padres regresen, con ese, transformándose enseguida en Super Saiyajin 3, no perdiendo el tiempo. Goten y Trunks habían seguido entrenando por su cuenta durante todo este tiempo, y aunque los resultados no eran tan magníficos sin la guía de los adultos más experimentados, sus poderes como Saiyajins híbridos habían igualmente permitido un cambio impresionante en comparación a la saga de Buu, forzando a Freezer en pelear más en serio en sus formas restringidas.
Para que tengáis una idea, en esos momentos, Gotenks Super Saiyajin 3 de la resurrección Freezer de esta historia alternativa, era igual de fuerte que Goku Super Saiyajin 4 de la saga de Buu de esa misma historia alternativa. Pero a pesar de su impresionante poder, el tiempo le jugaba en contra, pues su fusión no iba a durar mucho tiempo con el Super Saiyajin 3, y Freezer, ya pasado a su forma final, estaba dominando completamente el combate, empezando a desarrollarlos brutalmente, con Gohan estando frustrado de no poder hacer al ser tan débil en esos momentos. Pero finalmente, la esperanza regresaría, justo cuando Gotenks había perdido y que la fusión se deshizó, Goku y Vegeta habían llegado, con esos, tomando el cargo, aunque con Goku pidiendo en pelear primero. Seguiría tras ello, la confrontación inicial entre Goku base y Freezer forma final, transcurriendo igual que en la historia original, al menos hasta cierto punto, pues llegado un momento, Freezer se daría cuenta con mucha frustración y furia, que Goku base se encontraba muy por encima de su forma final, mostrándole al emperador de que su fanfarronería de antes sobre que no necesitaba por el momento usar el Super Saiyajin era cierta. Entonces Freezer no perdería más el tiempo, y esta vez en una posición defensiva, se transformaría en Golden Freezer, forzando a Goku en tomarse las cosas más en serio, transformándose primero en Super Saiyajin 4. Aunque Goku se había vuelto muy poderoso bajo esa forma, su poder aún no era suficiente, por lo que ese pasaría al Super Saiyajin Dios, dando ahora sí, más pelea de Golden Freezer, que comenzaba a desesperarse. Para que tengáis una idea, ese Goku en Super Saiyajin Dios, es tan poderoso como el Goku Super Saiyajin Blue de la saga de la resurrección de Freezer de la historia original. Goku, poco a poco, a pesar de estar en dificultades, entendería de que a largo plazo, no tenía nada de qué preocuparse, y mantenerse en una forma tan estable como el Super Saiyajin Dios, era la mejor estrategia, pues Freezer, claramente no se había acostumbrado a su nueva forma todavía, perdiendo rápidamente mucha energía, y al paso de unos minutos más, eventualmente, Goku podría vencer fácilmente a Golden Freezer, aún solo en Super Saiyajin Dios. Fue que Freezer, derrotado y nuevamente humillado, usaría su plan B, dando la señal para que Sorbet le lanzara un rayo de energía al corazón de un Goku descuidado, tornando la ventaja completamente a favor de Freezer, torturando a Goku de forma rencorosa por toda la humillación que le dio y el odio que posee hacia él. Pero entonces, Vegeta finalmente intervendría, mientras que Krillin iba a ayudar a Goku dándole una semilla Senzu. Vegeta pediría a Kakaroto de que si le quería agradecerle el haberlo salvado, que lo dejase él mismo acabar con Freezer, a lo que Goku aceptaría. Entonces Vegeta mostraría un poder aún superior al Super Saiyajin Dios que Goku no había mostrado, el Super Saiyajin 4 Limit Breaker, una combinación entre el Super Saiyajin 4 con el Ki divino del Super Saiyajin Dios. Ahí, Vegeta tendría una ventaja total y aplastante ante un de todas formas ya muy desgastado Golden Freezer, con el emperador rápidamente perdiendo su forma dorada, con Vegeta, finalmente satisfecho de poder humillar a Freezer de esa forma, pero en un acto de descuido por su sed de venganza, no notó que Freezer, dispuesto a no perder de ninguna manera, habría iniciado la destrucción de la Tierra desde su núcleo, matando a toda vida en la Tierra en unos segundos para luego esa misma ser completamente destruida en pedazos, solo con los que estaban al lado de Bills y Whis siendo salvados. Todos se desesperarían por lo que había ocurrido, con Bills recalcándole a Goku de que todo eso era culpa de que ambos se habían descuidado, preguntándole a Goku de que si tuviese la oportunidad de volver a intentarlo, si lo haría de otra forma, con Goku, afirmando y prometiendo de que así era. Bills, en un suspiro de amargura, le diría a Goku de que tendría que agradecer que la Tierra tuviese comida tan deliciosa, para tras ello, pedirle a Whis de que regresará en el tiempo, 3 minutos exactamente, lo justo y necesario para que Goku intervenga, y que detenga a Freezer antes que destruya la Tierra. Goku no perdería el tiempo, y transformado el instante él también en Super Saiyajin 4 Limit Breaker para asegurarse, lanzaría un poderoso Kamehameha aumentado a 10 veces divino en plena cara de Freezer, desintegrándolo completamente al fin. Con la amenaza habiendo sido acabada, Vegeta le gritaría a Kakaroto, preguntándole de qué demonios estaba haciendo, si ese ya casi lo iba a matar en persona, para tras ello, tratar de calmarse al Bulma explicándole a Vegeta todo lo ocurrido, con Vegeta simplemente argumentando con Kakaroto de que ahora solo estaban a mano al ese haberle salvado previamente cuando se descuidó como un estúpido ante Freezer, aunque Goku recalcaría de que Vegeta también lo hizo posteriormente, enfureciendo aún más al príncipe, con todos riéndose ante lo ridículo de la situación.
pero por lo menos, todo había acabado, y la Tierra estaba a salvo, con todos, yendo a comer a la corporación Cápsula para celebrarlo, listos para las aventuras que estaban por venir a continuación. Un tiempo después de los eventos de la resurrección de Freezer, un día de esos, Champa, el hermano de Bills, y dios destructor del universo 6, se presentaría ante su hermano en su planeta, para competir en su competición de mejor comida de ambos universos, que celebran cada vez en cuando en vez de pelear de verdad, al ser algo que todos los destructores tienen prohibido. Fue ahí que al Champa estar impactado por la deliciosa comida de la Tierra, le preguntaría a Vados de si esa misma Tierra existía en el universo 6, aunque desafortunadamente, la vida en esa se había extinto tras una guerra de los humanos de ese universo. Por consiguiente, Champa quisiera recuperar la Tierra de Bills, proponiéndole una competición para ganarse las Super Dragon Balls, a lo que Bills no se encontraba interesado para nada, hasta que Goku propuso la idea de hacerlo como un torneo de artes marciales en la Tierra. Al Bills gustarle la idea de alimentar su ego, derrotando a su hermano en un torneo, probando que sus guerreros eran mejores que los suyos, ese aceptaría, y sin más, se acordarían en reunirse dentro de 3 días en el planeta sin nombre para hacer ese torneo. Tras ello, todos volverían a la Tierra, con Goku y Vegeta teniendo la misión de encontrar otros 2 miembros para el equipo del universo 7, con el quinto siendo Monaka, pero bueno, ya sabemos la verdad acerca de él. Rápidamente los dos pensarían en Gohan, pero tristemente, ese tenía que asistir dar una conferencia al día del torneo sobre cucarachas doradas, por lo que ante ese tema tan importante y absolutamente indispensable para la seguridad del mundo, no como la Tierra siendo movida a otro universo, que eso no es nada grave, Gohan tendría que rechazar la propuesta de entrar en el torneo, sin embargo, Piccolo obviamente que sí entraría. Goten y Trunks también querían participar, pero como Gotenks, con Vegeta diciéndoles que mejor aprendan a pelear individualmente de una vez. Y como tal, sin Majin Buu ahí con vida, era muy difícil pensar en quién podía elegir, por lo que simplemente, le pedirían a Tenshinhan si quería participar, solo para hacer acto de presencia, tampoco es que se le vaya a necesitar con su bajo poder. Tras ello, Goku y Vegeta se enfocarían en entrenar, yendo a hacerlo en la habitación del tiempo durante 3 años, tratando de perfeccionar su poder como Super Saiyajin 4 Limit Breaker, y ver si podían incluso elevarlo más allá. Tras esos 3 años, todos estarían listos para ir al torneo, no sin antes Goku y Vegeta asearse, pues apestaban como el mismo infierno. Entonces, llegarían al planeta sin nombre, sorprendiéndose de conocer los guerreros del universo 6, sorprendidos porque haya un miembro de la raza de Freezer, pero todavía más de que hubiese un Saiyajin. Entonces se harían los exámenes de prueba de inteligencia, con Goku, apenas aprobando, perdiendo por muy poco al miembro del equipo del universo 7 más fuerte. Tras ello, finalmente, el torneo iniciaría. La pelea entre Goku y Botamo iría igual que en la historia original, como también, la de Frost, con Goku siendo derrotado de manera tramposa por parte de Frost al envenenarlo, lo mismo con Piccolo, y al final, fue Vegeta, harto de esas payasadas que lo derrotaría de un solo golpe, sintiéndose satisfactorio para el príncipe de haberlo hecho, al recordar aún que no pudo acabar con sus propias manos a Golden Freezer. Tras ello, seguiría el combate en contra de Vegeta y Kiabe, ocurriendo exactamente igual que en la historia original. Y finalmente, llegaría el momento de pelear con Hit, con Vegeta, teniendo serios problemas en contra de su salto en el tiempo, hasta que ese se transformaría en Super Saiyajin 4 Limit Breaker. Pues, en esa historia, Vegeta era mucho más poderoso que el original en esos momentos, y el salto en el tiempo de Hit, solo funciona para adversarios igual o menos fuertes que él, al menos en el manga de Super se dice eso, por lo que Vegeta, al superarlo en poder bruto de forma absoluta, ya no estaría afectado por el salto en el tiempo de Hit, terminando por derrotarlo con relativa facilidad, aunque no cabía duda de que si Hit hubiese podido usar todas sus técnicas de asesino profesional, tal vez Vegeta no habría salido con vida de ese combate. Al menos, el universo 7 había ganado, con Vegeta sintiéndose muy orgulloso de ese logro, al prácticamente haberlo hecho todo él solo. Finalmente, todos se marcharían a sus respectivos universos, con Champa, humillado por esa derrota ante su hermano, aunque ese tal vez sobreestimaba el odio que tenía su hermano hacia él, pues Bills, en un acto muy extraño de bondad hacia otro ser que no fuera él mismo, al invocar a las Super Dragon Balls, pediría el deseo de revivir los habitantes de la Tierra del universo 6, para que así Champa, también tenga acceso a la deliciosa comida de la Tierra. Y tras ello, todos regresarían a la Tierra, listos para más aventuras.
Tras los eventos del torneo entre el universo 6 y 7, Goku y Vegeta habrían regresado a la Tierra un tiempo para ver a sus amigos y darles más comida a Bills y a Whis, mientras igualmente seguían entrenando arduamente dentro de la medida de lo posible. Lo que no sabían ellos, es que en el futuro de Trunks, una nueva amenaza había aparecido que había destruido todo por lo que Trunks había luchado esos últimos años para reconstruir desde que ese derrotó a los androides y a Cell del futuro, siendo ese, nada más, ni nada menos que, Vegeta Black. En esta historia, Zamasu, al solo haber observado el verdadero poder de Vegeta en el torneo de Champa, lo escogería a él en vez de a Goku, aunque le seguiría dando un tremendo asco ese salvajismo y bestialidad con el cual el Super Saiyajin 4 había distorsionado la belleza y elegancia divina, pero era para una buena causa, pensaría, la causa del plan de Cero Mortales. Inicialmente, nada cambiaría a los encuentros entre Trunks del futuro y Vegeta Black, jugando constantemente a un juego del gato y del ratón, hasta que Trunks podría escapar al pasado, no sin antes haberlo perdido todo, la gran mayoría de humanos en el mundo, su madre, e incluso Mai, al menos eso creía al dejarla de por muerte ahí, pero era aún más doloroso para la salud mental de Trunks en esa realidad, al ese enemigo tan despiadado, tener la misma cara que su padre. Al llegar al pasado, Trunks estaría completamente agotado y en coma, con todos, impactados de volver a verlo tras tanto tiempo. Goku se daría prisa en ir a buscar semillas Senzu en el palacio de Karin, para curar a Trunks. Una vez que ese trajo las semillas Senzu, le daría una a Trunks del futuro, siendo Vegeta quien se la daría, y al Trunks del futuro despertar de golpe, y ver a Vegeta de tan de cerca, y aún más con una cola, cosa que no recordaba su padre del pasado tener, ese, en un instinto de rabia profunda hacia ese monstruo de Black, intentaría golpear a su padre, aunque ese lo bloquearía sin problemas, para luego, que Vegeta y Bulma a la vez le diesen un tremendo tortazo en la cara para que recapacite, y vea que ellos eran sus padres, los verdaderos. Trunks se disculparía profundamente de su acción impulsiva, habiendo confundido a su padre con otra persona. Trunks estaría sorprendido de volver a ver a Goku con vida, pero todavía más con ese y su padre teniendo una cola Saiyajin nuevamente, con ambos diciéndole que habían ocurrido muchas cosas desde la última vez que se vieron. Vegeta le preguntaría de qué demonios pasó en el futuro, de si era Majin Buu el problema, pero no, Trunks explicaría de que ese pudo detener el despertar de Majin Buu, aunque con la pérdida de Kaioshin y Kibito, algo que impactaría a Bills al escuchar toda la conversación de fondo, yendo enseguida al lugar, interesado por lo ocurrido, y frustrado de saber que en el futuro, ese había muerto, al estar conectado con la vida de Kaioshin. En todo caso, un año después de haber detenido a Babidi y Dabura, habría aparecido en el futuro un individuo monstruoso que destruyó casi toda la vida en la Tierra, y que mató a todos sus seres queridos, incluido a su madre del futuro, y ese monstruo, se veía exactamente igual que su padre Vegeta, con además una cola, impactando a todos ahí por ello. Aunque no acusaban directamente a Vegeta por esas acciones, era igualmente algo difícil de no asimilar con el pasado malvado de Vegeta, preguntándose de si en una línea alternativa, ese nunca se había vuelto bueno. Aunque Trunks diría que eso no tenía todo el sentido, pues aunque Black parecía conocerlo, jamás lo mencionó, o le habló a Trunks de tal forma como para asociarlo con que era su hijo, y ni siquiera dudó un momento en matar a Bulma tampoco. Vegeta estaría profundamente enfurecido por esas acciones, pues para empezar, alguien mató a su esposa en el futuro, e hizo de la vida de su hijo un infierno nuevamente, pero encima, lo hizo con su aspecto, un impostor sin lugar a dudas. Vegeta se lo tomaría muy personal, y pediría a Bulma de que se diese prisa en arreglar la máquina del tiempo, pues iban a ir al futuro, y él mismo acabaría con ese maldito impostor. De mientras que se preparaban para volver al futuro, Bills y Whis investigarían más el tema, yendo al universo 10 a raíz de ciertas sospechas que tenían por la información que les dio Trunks sobre ese tal Vegeta Black, como su arcillo Potara en una oreja, y su anillo del tiempo. Ahí irían a visitar a Gowasu, conociendo a su asistente Zamasu, con ese, comportándose de una forma muy extraña e impulsiva para un Kaio, aumentando todavía más sus sospechas sobre la naturaleza verdadera de ese tipo, pero como por el momento no tenían ninguna prueba, lo dejarían en paz, al menos por ahora. Tras unos días de intenso trabajo de ingeniería para Bulma, esa habría arreglado y puesto en marcha la máquina del tiempo, con Goku, no olvidándose de las semillas Senzu, pues recuerden, es la continuidad del manga de la que me baso, no del anime, en donde ahí Goku olvidó las semillas Senzu en el baño. Al llegar al futuro, primero irían a visitar los grupos de la resistencia ante Black, para darles comida y recursos traídos del pasado a través de cápsulas, además de que Trunks estaría muy feliz de descubrir de que Mai había sobrevivido al último ataque de Vegeta Black.
Goku y Vegeta en especial, no querían perder más tiempo, yendo a encontrarse con Vegeta Black, y acabar con ese de una vez. Ahí sería donde se encontrarían cara a cara por primera vez con ese impostor, enfureciendo aún más a Vegeta, al ver en persona lo mucho que se parecían. Vegeta se lo pediría para el desayuno, yendo a acabar con ese maldito él solo desde él vamos. Vegeta no se contendría, usando directamente el Super Saiyajin 4 Limit Breaker, dándole una tremenda paliza a Black, que solo podía transformarse en Super Saiyajin 2 para ese entonces. Rápidamente, Vegeta estaba dispuesto a acabar con él, pero ese sería salvado de muy poco de ser aniquilado por otro aliado, siendo ese, Zamasu, pero Zamasu del futuro, el cual le curaría sus heridas, obteniendo un masivo Zenkai debido a ello. Vegeta Black volvería al ataque, esta vez, sorpresivamente, igualando casi el poder de Vegeta Super Saiyajin 4 Limit Breaker, en tan solo el Super Saiyajin 2, hasta que finalmente, ese último lo superaría por un poco, con Vegeta acabando muy lastimado por la molestia que era Zamasu, pero Goku le daría una semilla Senzu a Vegeta, volviendo a luchar en contra de Black, pero era inútil, el haber peleado con el verdadero Vegeta ayudó mucho a perfeccionar el control que tenía sobre ese cuerpo, permitiéndole acceder el mismo a su propia versión del Super Saiyajin 4 Limit Breaker, el Super Saiyajin 4 Limit Breaker Rosé, derrotando y aplastando muy fácilmente a Vegeta entonces. Entonces Goku tomaría control de la situación, pidiendo a Trunks que proteja a su padre y que luche con Zamasu, mientras que ese, iba a luchar con Vegeta Black. Goku, al ver que incluso el Super Saiyajin 4 Limit Breaker no era suficiente, mostraría un poder superior que había alcanzado a base de sus entrenamientos, en especial en los 3 años que estuvieron en la habitación del tiempo, aunque ese no pudo mostrarlo antes en el torneo con el Universo 6 al no haber llegado hasta la final con Hit. Goku mostraría que no solo había conseguido controlar el Super Saiyajin Blue hasta un estado perfeccionado, pero además, ese, revelaría que lo había conseguido combinar el Super Saiyajin Blue con el Super Saiyajin 4, obteniendo lo que se podría llamar, el Super Saiyajin Blue 4 Limit Breaker. Aunque su poder era extraordinario bajo esa forma, era algo muy extenuante y difícil de mantener, que le afectaba al cuerpo terriblemente, por lo que tendría que acabar con Black rápidamente. Black seguía mejorando, pero ahora, la diferencia era abismal, con Goku, superándolo con una diferencia gigantesca. Lo molesto era que de vez en cuando podía, Zamasu venía a curar a Black, haciendo que le sea más difícil para Goku de derrotarlo. Trunks trataría de mantener a raya a Zamasu, pero ese, para el impacto de todos, era inmortal, haciendo que Trunks, por más superior que fuese a Zamasu en términos de poder bruto, ese no podría acabar con el Kaio corrompido. Pero por su parte, Black estaba sufriendo una terrible derrota, viendo que su victoria y misión estaban comprometidas, con Zamasu, dándole la señal a Black de que lo hicieran, es decir, cambiar uno de ellos la posición de uno de sus arcillos Potara, para así, fusionarse, convirtiéndose en Zamasu fusionado. Y ahora sí, su poder era capaz de pulverizar a Goku Super Saiyajin Blue 4 Limit Breaker con extrema facilidad, haciendo que tuviesen que hacer una retirada estratégica al pasado, porque simplemente, Zamasu ahora se había vuelto demasiado poderoso, con todos derrotados, escapando a duras penas del temible poder que tenía ahora Zamasu fusionado. Pero eventualmente, tras que esos hubiesen escapado, menos de una hora después, la fusión se habría deshecho, al esos dos no ser Kaioshins oficialmente, y a diferencia de la historia original, en donde Trunks intervino en el proceso de la fusión terminarse, ahí, la fusión se acabaría sin problemas, volviendo a ser solo Vegeta Black y Zamasu. Pero esos, habían probado ya el poder que tenían unidos, y era uno sin igual, que disfrutaron mucho poseer, y era un recurso que volverían a usar, cuando esos malditos mortales, volviesen al futuro para intentar nuevamente la osadía de desafiarlos a ellos, las criaturas divinas perfectas que eran, que restablecerán el orden en todo, acabando con todos los mortales de la existencia. Regresando al pasado, los guerreros se recuperarían de semejante derrota a manos de Vegeta Black y Zamasu, con además esos no sabiendo que su fusión no había durado. Con toda la información que le trajeron del futuro, ahora Bills tenía la seguridad de que efectivamente, Zamasu estaba detrás de todo eso, decidiendo envolver al universo 10 para acabar con Zamasu y así salvar a Gowasu antes de que ese fuese asesinado a manos de su aprendiz. Mientras Bulma arreglaba la máquina del tiempo, todos se preparaban como podían al regreso al futuro. Trunks trataba de prepararse más bien mentalmente debido a su estado mental no ser el mejor en esos momentos, siendo ayudado por su yo del pasado en encontrar la fortaleza de seguir adelante. Goku iría con el maestro Roshi para aprender el Mafuba, y así capturar a Zamasu incluso con su mortalidad.
Vegeta entrenaría unos meses en la habitación del tiempo, decidido en limpiar su honor tras su humillación a manos de ese impostor de Zamasu, además de no querer quedarse tan atrás de Kakaroto, que había conseguido mezclar el Super Saiyajin 4 con el Blue. Para cuando todos estaban listos para volver al futuro, Vegeta, debido a su motivación en superar al maldito que le robó su cuerpo, logró igualarse con Goku nuevamente, alcanzando también el Super Saiyajin Blue 4 Limit Breaker. Al llegar al futuro nuevamente, se sorprenderían de volver a ver a Vegeta Black y Zamasu separados, pero esos, no dudarían en volver a fusionarse con los Potarras, entendiendo de que existía un límite de tiempo, algo que se confirmaría todavía más cuando Gowasu y Kaioshin del presente aparecerían para ayudar, con Gowasu confirmando que efectivamente, la fusión Potara solo dura una hora para los mortales y dioses que no son Kaioshins. Tras ello, se iniciaría un combate entre Vegeta y Zamasu fusionado, que serviría solo como distracción, mientras que Goku, se posicionaba con el contenedor que trajo del pasado, y al darle la señal a Vegeta, ese se apartaría, y así, Goku, realizaría el Mafuba para contener a Zamasu fusionado. Lamentablemente, aunque durante unos segundos parecía que todo había acabado, el maestro Roshi, había confundido el sello del Mafuba con un cupón para las deliciosas, liberando nuevamente a Zamasu fusionado, aún más alterado y loco que antes, por la furia que sentía de haber sido tomado desprevenido con tanta facilidad ante seres tan inferiores a él. Ese dejaría de perder el tiempo, e incluso con el esfuerzo combinado de Goku y Vegeta en Super Saiyajin Blue 4 Limit Breaker, esos serían derrotados en muy poco tiempo, con Zamasu estando dispuesto a acabar con esos en cuanto antes, pero antes que fuese el caso, serían salvados por los Kaioshins, teletransportándolos lejos de ahí brevemente. Kaioshin les daría sus pendientes Potara a Goku y Vegeta, con Vegeta teniendo ciertas reservas para hacerlo, pero al saber lo que está en juego, y que de todas formas, la fusión no es permanente, al final se resignaría, con ambos comiendo una semilla Senzu para posteriormente, fusionarse y así, crear por primera vez en esta historia, a Vegeto. Vegeto no perdería el tiempo, se convertiría en Super Saiyajin Blue 4 Limit Breaker al instante, y ahí comenzaría un tremendo desarrollo hacia Zamasu fusionado, el cual era incapaz de hacer lo que sea ante el colosal poder de Vegeto. Tras una tremenda humillación por parte de la fusión, esa decidiría de que ya era suficiente, decidiendo en darlo todo en un último ataque para acabar con Zamasu fusionado de una vez por todas, pero lastimosamente, siendo incapaz de hacerlo, al ese terminar su tiempo de fusión poco antes de realizar ese ataque, debido a la cantidad bestial de energía que había gastado. Entonces Zamasu volvería a destruir a Goku y Vegeta, haciendo todo para matarlos en cuanto antes, pero tras unos segundos de paliza que habría dejado de todas formas a Goku y Vegeta al borde de la muerte, Zamasu fusionado se detuvo, pues sentía que su tiempo de fusión había acabado nuevamente, luchando por mantener a la fuerza sus cuerpos unidos, pues ahora no era el momento de que terminase, con Trunks, en un acto de valentía pero también de desesperación, aprovecharía el cuerpo cambiante de la fusión en dos entidades, para cortarlo a la mitad con su espada usando todo su poder en el corte, pero eso solo provocaría un efecto inesperado en los dos cuerpos partidos a la mitad, con esos, ahora volviéndose copias exactas del Zamasu fusionado, y luego, multiplicar por miles, por cientos de miles, y millones de Zamasus fusionados. Goku y Vegeta ya no sabrían qué hacer, sintiendo que el fin estaba cerca, hasta que de repente, Goku recordaría lo que hizo antes de ir al futuro por primera vez. Visitó el palacio de Zenosama, con ese teniendo el deseo de que Goku se volviese su amigo, porque sí, no lo había mencionado anteriormente, pero obviamente en esta historia Goku también conoció a Zenosama tras haber acabado el torneo entre el universo 6 y 7. Sin más, Goku apretaría sobre el botón de Zeno para llamar su versión futura, esperando que todo salga bien. Goku intentaría simpatizar tan rápidamente como podía con Zeno, pidiéndole de que les ayuden a destruir a Zamasu fusionado. Zeno aceptaría en hacerlo, al entender que Zamasu fusionado se había convertido en un parásito que iba a afectar a todo el multiverso, e incluso tal vez otras líneas temporales, solo que su definición de lo que era acabar con Zamasu era muy radical, pues ese, iba a destruir en realidad, absolutamente todo el universo, todo su multiverso de 12 universos de hecho, con todos los guerreros y Kaioshins, escapando al pasado en cuanto antes para no ser borrados. Al volver al presente, rápidamente Goku tendría la idea de volver a buscar a Zenosama del futuro, en el vasto vacío que su poder de borrar había causado, proponiéndole en venir con ellos, pues Goku le iba a presentar a alguien con el cual podría ser muy amigo y jugar juntos, algo que a Zenosama le interesaría obviamente.
Y así, para el mayor asombro y terror de los dioses, en especial de Bills, Goku habría traído desde el futuro, al seno de ese mismo futuro, hacia el seno del presente, introduciéndolos a ambos, y así, con seno del presente, por fin teniendo un amigo con el cual pasar el tiempo para distraerse. Tras ello, era momento de ver lo que iban a hacer con Trunks y Mai, proponiendo por parte de Whis en llevarlos a otra línea temporal en donde Zamasu jamás atacó la Tierra, aunque eso implicaría de que iban a tener que vivir con sus dobles, pero al final, eso era mejor que nada, pensaría Trunks. Y así, tras una emotiva despedida al día siguiente de todos para Trunks y Mai, esos, se marcharían, no si antes de Trunks ver a Gohan llegar a tiempo para saludarlo, deseándole lo mejor a partir de ahora, con Trunks, en lágrimas, esperando de que así sea, y de que, al igual que Bills lo deseaba, que esos, nunca jamás deban volver al pasado. Y así, aunque en un tono amargo, la amenaza había sido vencida, y la paz, regresaría hasta el siguiente desafío de nuestros guerreros. Tras los eventos de la saga de Vegeta Black en esta ocasión, la vida retomaría su curso, con las cosas yendo bastante bien para todos, en especial para el negocio de granjero de Goku, vendiendo sus cosechas a un buen precio. Sin embargo, eso no se encontraría satisfecho, estaba aburrido de la poca acción que estaba habiendo últimamente, y el haber recibido un ligero daño por una bala disparada por un bandido, le hizo recapacitar con que era el momento de volver a entrenar seriamente. En ese mismo tiempo que Goku quería ir a entrenar nuevamente con Whis al planeta de Bills, el ángel regresaba a la Tierra con Vegeta, al ese ahora desear quedarse ahí para estar presente cuando Bulma vaya a dar a luz, algo que Goku, siendo el personaje insensible que es, no comprendería el interés. Al fin de cuentas, eso no estaba presente para el nacimiento ni de Goten, ni de Gohan incluso, con Vegeta, recalcando con asco que tal vez Kakaroto no es una mala persona, pero sí un terrible padre. En todo caso, Goku se iría con Whis al planeta de Whis a entrenar, aunque tras unas horas de entrenamiento con el ángel para volver a ponerse en forma, Goku seguiría sin estar satisfecho, ese quería un verdadero desafío desde ya. Fue ahí que ese recordó la propuesta de Zeno-sama sobre hacer un torneo entre varios universos, pero Bills le gritaría con terror y rabia ante la estúpida idea de Goku de que sobre todo, no lo haga, pues eso podría condenar a todos los universos. Pero a Goku no le importaría la preocupación de Bills, no entendiendo el por qué le temía tanto a Zeno-sama a pesar de ser tan bueno e inocente, con Bills recalcando que es su inocencia la que lo hace tan peligroso. A Goku le seguiría sin importar, y ese, como para mofarse de Bills, sacaría de su bolsillo el botón que le dio Zeno, con un lado para traerlo donde ese estaba, y con el otro lado, llevándolo a donde estaba el rey del todo. Bills estaría harto de la insolencia de Goku, diciéndole que tal vez había sido demasiado bueno con ellos tanto tiempo, pero Goku, confiado por su arrogancia y retraso, seguiría sin escuchar a Bills, incluso con ese levantando su mano para hacerle un Hakai, y Goku, como uso de distracción, lanzaría al aire el botón de Zeno, haciendo que Bills perdiera la concentración, para cuando el botón recayera en sus manos, ese, apretó en el botón para ir al palacio de Zeno-sama, con Bills, gritando en desesperación por haber sido engañado tan fácilmente. En todo caso, Goku llegaría al palacio de Zeno-sama, siendo recibido por Daishinkan, el cual lo llevaría hasta donde se encontraban los dos Zenos, y fue ahí que Goku le recordaría al Zeno del presente sobre aquel torneo entre varios universos, con Zeno estando de acuerdo en iniciar aquel torneo de una vez, aunque el Zeno del futuro, al no haber visto lo que eran esos torneos como el que tuvieron el universo 7 y 6, preguntaría si podía tener un adelanto de cómo iba a ser, con el Zeno-sama del presente, estando de acuerdo, reuniendo en cuanto antes a todos los dioses de la destrucción, y así, organizar un torneo de exhibición con todos ellos, teniendo excepcionalmente el permiso de pelear entre ellos. Bills maldeciría a Goku por lo que había provocado, al mismo tiempo, que todos los otros universos, maldecirían a Bills por otra vez ser del universo que lo había provocado todo, además del rencor que le tenían todavía por aquella vez que se durmió jugando al escondite con Zeno-sama, haciendo que casi todos los universos fuesen borrados. La pelea entre los destructores ocurriría igual que en la historia original, sin ningún cambio como era de esperarse. El cambio, vendría cuando Toppo, el aspirante a dios destructor del universo 11, y con un sentido de la justicia muy insistente y pesado, quería luchar en contra de Goku, con ese, obviamente aceptando de todas formas, sin importarle de que lo acusaban, ese nunca iba a rechazar un combate.
La pelea iniciaría de forma similar a la historia original, con Goku elevando su poder y pasando por sus distintas transformaciones poco a poco para distraer a Zeno-sama con todos esos cabellos y colores, aunque se saltaría el Super Saiyajin 2 al Zeno-sama no gustarle de que no hubiese mucha diferencia con el primero. Eventualmente, Goku llegaría al Super Saiyajin 4, una transformación con una apariencia muy divertida para Zeno-sama, pero en cuanto a Toppo, ese, seguía superando con creces a Goku en ese estado. El Saiyajin criado en la Tierra lo podía sentir, Toppo no era ningún chiste, era momento de tomárselo en serio, con ese, transformándose en Super Saiyajin Blue 4 Limit Breaker, y su poder bruto era tan enorme, que podría vencer relativamente fácilmente a Toppo, frustrando al justiciero por no haber estado a la altura, pero avisando a Goku de que él no era el más fuerte del universo 11, sino el segundo, y que el primero, era incluso más fuerte que el dios destructor de su universo. Goku estaría emocionado por esa probada que tuvo de lo que iba a ser el torneo del poder, con Daishinkan, informando que todos los universos de bajo nivel seleccionados, tendrán 40 horas para elegir a sus 10 guerreros participantes, con los universos perdedores, siendo borrados, algo que asustaría a todos, y que llenaría aún más de odio y de rencor hacia el universo 7. En todo caso, de regreso a su universo, tenían que ahora en pensar en reunir a todos los guerreros necesarios. Evidentemente, tenía que estar Vegeta, por lo que se le encargaría a Whis de forzar el parto de Bulma para que así Vegeta pudiese participar sin preocupaciones por su esposa embarazada. También podía estar Gohan, aunque no estaban seguros, Piccolo había dicho que había vuelto a entrenar, pero habría que ver con cuánta intensidad lo había hecho, y obviamente, el Namekiano también entraría en el grupo. También convencieron a varios amigos suyos, Krillin, Tenshinhan, e incluso el maestro Roshi, solo quedando en convencer a 18 y 17, una queriendo mucho dinero a cambio de participar, el otro queriendo un crucero para él y toda su familia. A pesar de todos esos guerreros formidables disponibles para el torneo, aún faltaba un miembro más, y como Bills dijo nerviosamente de que Monaka no podía participar, se preguntarían de quién más podría entrar al torneo. ¿Acaso podría ser Yamcha, el cual a pesar de no ser tan poderoso, al menos tiene experiencia y es uno de los buenos? No que va, hagamos una locura, traigamos de vuelta a Freezer, dijo el ídolo de nuestras infancias. Y así fue, Goku iría a buscar a Freezer al otro mundo, para convencerle de volver y participar en el torneo, a cambio de ser revivido. Freezer no sabía si podía confiar en Goku sobre su promesa, pero eso no quitaba que esta era una gran oportunidad para él que lo podría beneficiar a largo plazo, por lo que ese aceptaría, no sin antes tener una intensa y brutal batalla con Goku para soltarse un poco de tanta rabia y rencor que le tenía, para así tener la mente más fría y calmada. Llegado el momento de trabajar con Goku y los demás, aunque esta vez, Goku no terminaría tan mal parado, al ser mucho más poderoso que en la historia original, con incluso el Golden Freezer con el control total sobre su forma ahora, siendo todavía incapaz de rivalizar con el Super Saiyajin Blue 4 Limit Breaker de Goku, creando irónicamente todavía más rencor hacia el Saiyajin, en vez de aliviar ese rencor temporalmente para la colaboración, pero no es como si Freezer tuviese otra opción, pues Bills no lo iba a eliminar de la existencia, lo cual era peor que de simplemente morir, donde ahí por lo menos ese podía resucitar con las Dragon Balls. Y así, para cuando todos estarían listos, sería el momento de ir al mundo de la nada, en donde les esperaría a todos, el desafío más grande que hubiesen experimentado hasta la fecha. Todos los participantes del universo 7 habrían llegado al mundo de la nada, con los demás universos no tardando mucho tiempo después en aparecer igualmente. Tras una breve interacción entre los distintos universos, en donde por ejemplo, Goku y compañía conocerían a Caulifla y Kale, o Goku a Jiren que ya tanto deseaba conocerlo por lo que le había dicho Toppo previamente sobre él, el torneo, finalmente comenzaría. Como tal, hay muchos de esos combates que irían igual que en la historia original, simplemente porque todos los guerreros ahí tenían el mismo poder que sus versiones canon. En realidad, los únicos que tenían poderes distintos, y que estaban muy por encima de sus versiones canon en esos momentos, eran Goku y Vegeta con su cantidad de transformaciones combinadas gracias al Super Saiyajin 4. Eventualmente, solo quedarían los miembros más poderosos de los universos más poderosos respectivamente, mientras que Vegeta confrontaría a
a Toppo, y Goku confrontaría a Jiren. Goku se daría cuenta rápidamente de que Jiren no era ningún chiste, y que se encontraba a otro nivel de todo lo que había visto hasta ahora. Ese pasaría por sus distintas transformaciones porque sí, para verse cool supongo en ese momento. Super Saiyajin 2, ahí nos saltamos el 3, y pasamos al 4, luego Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin Blue, y finalmente, Super Saiyajin Blue 4 Limit Breaker. Y ahí, para la sorpresa de Jiren, ese tendría que dejar su posición defensiva y confiada, a una más ofensiva y segura, pues Goku era mucho más poderoso de lo que había previsto. En esos momentos, Goku tendría el mismo poder que en la historia original al momento de usar por última vez el Ultra Instinto Señal antes de pasar a la versión completa plateada del Ultra Instinto, con Vegeta teniendo ese mismo poder. Eso provocaría muchas complicaciones para Jiren, al tener un rival mucho más molesto de lo que se esperaba en ese torneo, pero tampoco era como que ese había sido superado completamente, solo que era un combate algo difícil. Lo que no era difícil, era el combate de Vegeta, con ese, al tener el mismo poder que Goku, pulverizaría a Toppo con extrema facilidad incluso si ese usaba el poder de un dios destructor, simplemente, la diferencia de poder bruto era demasiado, y al final, Vegeta saldría vencedor, mientras que al mismo tiempo, todos los demás se encargaban de los otros miembros del universo 11, y Golden Freezer de Dispo. Para ese entonces, la mayoría de los guerreros del universo 7 habrían sido eliminados, como por ejemplo Gohan al luchar en contra de Kefla. Tras todo ello, solo quedaría el más fuerte de todos en pie, Jiren, con ese, teniendo que lidiar ahora con Goku, Vegeta, Golden Freezer, el androide 17, y el maestro Roshi, empezando a ser algo bastante molesto para él de manejar tanto a la vez. El maestro Roshi, sabiendo de que no tenía ninguna oportunidad a largo plazo de seguir entre esos monstruos de poder, le daría simplemente una lección hacia Goku nuevamente tras tantos años, en donde básicamente le diría todo a Goku lo que se supone que ese ya debería saber, y entonces, Goku pensaría, oh, es verdad, puedo hacer eso, y de la nada, activaría el Ultra Instinto Señal por primera vez. La cosa ahí, es que Goku era abismalmente más poderoso desde antes, y ahora entre él y todos sus aliados, con el Saiyajin criado en la Tierra teniendo el Ultra Instinto Señal, podían superar a Jiren trabajando en equipo, y aunque rápidamente Goku perdió el Ultra Instinto Señal, fue suficiente para desestabilizar a Jiren el tiempo necesario para empujarlo fuera de la plataforma con todos a la vez, sacrificándose también para asegurar la salida de Jiren, solo quedando sobre la plataforma a 17, el cual se salvó de muy poco de caer con el resto de sus compañeros. Y así, en teoría, 17 sería el ganador del torneo, mientras que como tal, su universo, el universo 7 sería el verdadero vencedor, con Azen-Osama, habiéndole gustado mucho verlos trabajar en equipo, pues era lo que justamente esperaba de ellos. Entonces Daishinkan invocaría a Super Shenlong, preguntando a 17 de cuál era el deseo que quería, con ese, al observar su equipo a Goku especialmente, se resignaría en pedir su crucero, y en vez de ello, pediría que revivan todos los universos borrados, siendo una respuesta satisfactoria para Azen-Osama, el cual para él, además de todo eso haber sido una distracción muy entretenida y bienvenida, también fue una prueba que al menos, uno de los universos había pasado de forma exitosa, al entender la importancia del trabajo en el equipo, o bueno, lo que sea para lo que Azen-Osama pensó que iba a servir ese torneo. Tras ello, Bills, en agradecimiento por la ayuda que aportó Freezer, ese sería revivido por Whis, sorprendiéndose de ese desenlace muy positivo para él. Goku se despediría de los dos Zenos, esperando que se vuelvan a ver pronto para un torneo todavía mejor tal vez. Y así, todos volverían a su universo, con Goku, curioso de descubrir más sobre qué era ese poder que había brevemente alcanzado, con Whis explicándole todo sobre el concepto del Ultra Instinto que tanto intentó enseñarles a él y a Vegeta, con el Saiyajin criado en la Tierra, emocionado de saber que aún le quedaba una frontera de poder más que alcanzar, determinado en seguir entrenando, para que algún día, pueda volver a usar ese famoso Ultra Instinto a voluntad. Tras el torneo del poder, los Saiyajins pasarían un tiempo en la Tierra para descansar y disfrutar de su victoria, aunque para Goku y Vegeta, era una necesidad instintiva de siempre seguir entrenando, sin importar dónde se encontraban. Es por esa misma razón, que Bulma, había comprado una isla privada, aislada del mundo entero, en donde podían relajarse y descansar, mientras que Goku y Vegeta podían entrenar sin molestar a nadie. Eventualmente, tras el entrenamiento y una buena comida, Trunks y Goten se comunicarían con ellos para informarles de que había gente con armaduras similares a las que solía portar Vegeta, que habían robado las Dragon Balls en la corporación Cápsula.
Bulma se enfurecería por ello, y decidirían aprovechar en ir a buscar la última Dragon Ball restante en el continente de hielo para encontrar a esos ladrones, que eran sin duda soldados del ejército de Freezer, con todos, preguntándose de qué demonios estaba tramando Freezer ahora, tal vez volviendo a ser inmortal, no sería para algo tan estúpido como crecer de 5 centímetros, no, para nada. En todo caso, Bulma dejaría a Bra a manos de Bills, lo cual era bastante gracioso, para posteriormente, dirigirse al continente de hielo con Goku, Vegeta, y Whis con ella. Volviendo un poco atrás y desde la perspectiva del ejército de Freezer, como sabemos, Chilai y Lemo fueron encargados de buscar nuevos reclutas para el imperio en reconstrucción de Freezer, con esos, encontrándose en el planeta Vampa con Broly y Paragus, dos Saiyajins que podrían serle muy útiles a Freezer para su venganza en contra de Goku y Vegeta. Volviendo al presente y en la Tierra, los demás ya habrían llegado al continente del hielo, y rápidamente, atraparían a los dos soldados de Freezer, quienes estaban sumamente aterrados por Goku y Vegeta, con su misión solo siendo de recolectar las Dragon Balls, no de luchar con los guerreros de la Tierra. Para la suerte de esos dos soldados, en ese mismo momento, Freezer llegaría con una nave suya, acompañado de Broly y Paragus. Paragus, al reconocer a Vegeta IV, y teniendo un rencor terrible hacia su familia y linaje, ordenaría a Broly en atacar a Vegeta, iniciando un combate similar a la historia original, con Vegeta siendo inicialmente superior a Broly, incluso en su estado base, pero el Saiyajin mutante poco a poco se adaptaría al poder de Vegeta, y se incrementaría tanto al punto de que Vegeta tuviese que transformarse en Super Saiyajin, y posteriormente, incluso en Super Saiyajin Dios. Cuando parecía que Vegeta había ganado el combate, Broly se enfurecería todavía más, perdiendo la razón, y activando su modo Ikari, un hecho que sorprendería a Vegeta, pues su poder ahora aumentaba aún más rápidamente, estando extrañado por el estado de Broly, pareciendo que hubiese podido acceder a su forma Ozaru en su forma base. De cierta forma, Broly estaba usando el Super Saiyajin 4, pero sin el Super del Saiyajin, lo cual era increíble para alguien que estuvo más de 40 años solo en un planeta con solo su padre como compañero de entrenamiento. Vegeta comenzaría a tener ciertas complicaciones, quedándose únicamente en Super Saiyajin Dios, por lo que estaba a punto de aumentar más su poder para seguir en la batalla, pero Goku, ya demasiado ansioso por pelear, le robaría su turno, llamando la atención de Broly para que ahora esos dos pelearán, con Goku, disfrutando enormemente del combate que se avecinaba, comenzando poco a poco, en su estado base, y luego Super Saiyajin, aunque al final, viendo el descontrol que era Broly, y pudiendo percibir o sentir que ese estaba sufriendo por dentro, y que tal vez, no le gustaba tanto pelear como se podría pensar de un Saiyajin, Goku pasaría al Super Saiyajin Dios, y crearía una técnica de parálisis para Broly, para así, intentar razonar con él, diciéndole de forma amigable de que no tenían que pelear si ese no quería. Lamentablemente, las palabras de Goku no fueron suficientes para calmarlo, y rápidamente, la furia bestial de Broly le permitiría liberarse de la parálisis de Goku, empezando a superarlo completamente en fuerza bruta, incluso en Super Saiyajin Dios, comenzando a usar a Goku como un trapo sucio que tiraba y estrellaba por todas partes, masacrando de forma brutal a Goku, hasta dejarlo casi en trance por el tremendo desarrollo que acababa de recibir de un Saiyajin tan brutal y anormal como Broly. Pero Goku recapacitaría rápidamente, con Piccolo, comunicándose telepáticamente con él, preguntando de qué demonios estaba ocurriendo ahí, con Goku, diciéndole que si la situación se descontrola, se teletransportará usando el ki de Piccolo más tarde. Tras esa conversación mental, Goku se pondría aún más serio, y pasaría al Super Saiyajin Blue 4 Limit Breaker, y así, la pelea entre él y Broly continuaría. Aunque la batalla no era fácil para nada, ni mucho menos, Goku tenía mucha ventaja en esa ocasión, más que en la historia original con solo el Super Saiyajin Blue, pudiendo rápidamente superar a Broly en su estado Ikari, con ese, eventualmente encontrando un límite a su crecimiento de poder en ese estado. Freezer, decepcionado, le preguntaría a Paragus de si eso era todo el poder del que era capaz Broly, con Paragus, afirmando de que así era, pero entonces, Freezer recordaría lo desencadenó el Super Saiyajin en Goku la primera vez en Namek, decidiendo provocar ese mismo efecto en Broly, con Freezer, matando sin más palabras a Paragus, para posteriormente emprender una actuación digna de un Oscar que pondría de rodillas a todo Hollywood, fingiendo de que Paragus había muerto por culpa del combate provocado por Goku mientras se lo gritaba a Broly.
Broly, al ver a su padre muerto, obtendría el desencadenante necesario para despertar el Super Saiyajin, uno bestial, uno animal, que no tenía nada que ver con el Super Saiyajin ordinario de cualquier otro Saiyajin. Ahí ya no perderían tiempo en cambiar turnos, y Goku y Vegeta en sus máximos poderes de Super Saiyajin Blue 4 Limit Breaker pelearían juntos ante ese Broly, inicialmente pudiendo aguantar un poco en contra de ese, al esos ser mucho más poderosos que en la historia original, pero Broly crecería en poder tan rápidamente, que incluso con el poco daño que le pudieron causar, sabían de que eso era una batalla perdida, decidiendo en retirarse temporalmente con otro plan, dejando a Freezer en encargarse de Broly con el emperador sirviendo de saco de boxeo para el Saiyajin mutante. Goku y Vegeta llegarían a donde estaba Piccolo, y ahí, comenzarían a enseñarle a Vegeta la danza de la fusión, al ser la única forma de vencer a Broly para ese punto. Y aunque Vegeta se sentía indignado de realizar semejantes bailes ridículos, eventualmente, y tras 2 intentos fallidos, lo lograrían, obteniendo a Gogeta, para diferenciarlo de Vegeto. Gogeta volvería enseguida al campo de batalla, y ahí iniciaría su épico combate en contra de Broly, pero esta vez, con Gogeta teniendo aún más facilidades que en la historia original, debido a su poder superior por sus 2 partes ser mucho más poderosas. Gogeta comenzaría en su estado base, luego en Super Saiyajin, y durante un buen tiempo, pudo aguantar con esos niveles de poder, hasta que Broly rompería las barreras dimensionales, y se transformaría en un estado todavía por encima de todas las formas de Super Saiyajin conocidas hasta la fecha, forzando a Gogeta a usar más poder, con ese, tras unos instantes de reflexión, decidiendo en acabar con todo en cuanto antes, en especial antes que su fusión acabe, transformándose en Super Saiyajin Blue 4 Limit Breaker, y a partir de ahí, el combate se había acabado se podría decir. Broly, se encontraba completamente superado, y no importaba cuánto poder se obtuviera, cuánta rabia desplegase ante Gogeta, simplemente, no había nada que el Saiyajin mutante pudiese hacer. Gogeta se encontraba a un nivel completamente distinto de poder. Chilai, al no querer que su nuevo amigo Broly muera por culpa de la situación en la que su padre le puso, robaría las Dragon Balls para usarlas ella misma, queriendo desear que Broly volviese al planeta Vampa. Justo cuando ese deseo estaba por ser realizado, Gogeta iba a por acabar con Broly, al ver que tristemente, aunque en el fondo era una buena persona, su incapacidad de controlar su poder y rabia iban a condenar a la Tierra si seguían así, pero justo cuando Broly iba a por recibir todo el poder de Gogeta en un gigantesco y apoteósico Kamehameha, incluso se podría decir en esta historia, Big Bang Kamehameha, Broly, desaparecería, siendo llevado al instante de regreso al planeta Vampa, salvando de morir por el tremendo poder de Gogeta. Tras ello, Chilai y Lemo usarían una nave secundaria para escapar y reunirse con Broly, a lo que Freezer, furioso por esa traición, iba a por matarlos con un rayo láser, pero Gogeta intervendría, deteniendo a Freezer, totalmente confiado en que el emperador no tendría ninguna oportunidad en contra de él. Freezer sin más se rendiría por hoy, al ese mismo finalmente tener la humildad de reconocer que había seres y batallas que no podía ganar, al menos todavía, pero prometería de que eventualmente regresaría, y terminará su venganza tras tantos años de espera. Unos días más tarde, Goku localizaría el ki de Broly, teletransportándose el planeta Vampa, mostrando que no estaba ahí para pelear, al menos no esta vez, y que no quería ser un enemigo, sino un amigo, un aliado, regalando a Broly y sus amigos una casa, mucha comida, y unas semillas Senzu en caso de emergencia, con la condición de que de vez en cuando ese pudiese regresar para entrenar con Broly, algo que al Saiyajin mutante le agradaría, al ver la personalidad pura que tenía Goku. Tras ello, ese se despediría de todos, con Chilai preguntándole una última vez de cuál era su nombre, con Goku, diciéndoles que le podían llamar Goku, o también, Kakaroto, para tras ello, irse de ahí, listo para más aventuras. Tras los eventos en donde Goku y Vegeta conocieron a Broly, la vida seguiría su curso en la Tierra, con Vegeta, preguntándole a Goku mientras entrenaban si ese había logrado volver a acceder al Ultra Instinto desde el Torneo del Poder, cosa que lamentablemente no sería el caso. Su conversación sería interrumpida cuando de la nada, Merus, un miembro de la Patrulla Galáctica llegaría a la Tierra, presentándose ante Goku y Vegeta, explicándoles de si sabían algo sobre Majin Buu, a lo que ellos, le responderían de que acabaron con Majin Buu hace años, cosa que era lamentable para Merus, viendo que no podrían contar con la ayuda de la criatura mágica rosada.
Merus entonces, explicaría igualmente a Goku y Vegeta de que necesitaban ayuda, pues Moro, un prisionero muy antiguo de la Patrulla Galáctica, y antiguamente un mago de lo más poderoso y peligroso, se había escapado de su prisión, y ahora ese se dirigía por lo visto al planeta Namek, seguramente queriendo usar las Dragon Balls para un propósito suyo, tal vez recuperar su juventud o todos sus poderes perdidos. Aunque ese tipo de enemigo no era del estilo habitual de Goku y Vegeta, esos, igualmente tendría curiosidad ante ese nuevo desafío, además de que claro, querían salvar a los namekianos de volver a sufrir una masacre como la de Freezer en su día, en especial Vegeta, que sentía una profunda culpa por los namekianos que había asesinado en aquel entonces. Por lo que sin más, aunque sin muchas esperanzas, Merus llevaría a Goku y Vegeta con él y otros miembros como Yako, hacia los cuarteles principales de la Patrulla Galáctica, para posteriormente dirigirse hacia el planeta Namek, y detener a Moro antes de que consiguiese su propósito maligno. Cuando Goku intentó usar la teletransportación para llegar más rápido hacia donde estaba Moro, se encontró paralizado del terror al sentir como millones de gritos de almas sufriendo en el interior de la naturaleza del ki mismo de Moro, no pudiendo usarlo como referente para teletransportarse, por lo tanto, lo harían tratando de localizar el ki de los namekianos, apareciendo ahí, pero solo apenas unos minutos antes de la llegada de Moro. Entonces se iniciaría el combate entre Vegeta y Moro inicialmente, ocurriendo igual que en la historia original, y al igual que en esa historia, eventualmente, Vegeta se daría cuenta solo demasiado tarde de que su ki estaba disminuyendo, porque claramente eso no es algo que notas al instante, al ser literalmente tu energía vital, y así, Moro obtendría la ventaja, e incluso Goku, se daría cuenta con horror de que ya no podía transformarse ni en Super Saiyajin, o ni siquiera teletransportarse, con Moro, agarrándolos del cuello, vaciándolos de casi la absoluta cantidad de sus reservas internas, desde lo más profundo de sus seres, devolviéndole una gran parte de su juventud con tan solo esa cantidad de energía, algo que impactaría al mago. En todo caso, satisfecho de ese buen aperitivo, seguiría su camino por las aldeas namekianas para recuperar las Dragon Balls, y de paso, disfrutando en lucir cool ante los namekianos al ver que su guerrero más poderoso fue atravesado por su brazo sin siquiera girar su cabeza para ver a esa basura de guerrero que creían que iba a hacer algo en su contra, lo cual le dio mucha risa. Eventualmente, y por la magia del Espíritu Santo, Moro obtendría la capacidad de localizar las Dragon Balls por su cuenta, haciendo que ya no sea necesario de forzar a las distintas aldeas namekianas en decirle dónde se encontraban, yendo por su cuenta a buscarlas. Durante los 3 siguientes días, Moro disfrutaría en cumplir su misión lentamente, torturando y asesinando a tantos namekianos como podía, con eventualmente Goku y Vegeta despertando gracias a haber sido salvados por Mori, aunque sus energías estaban al mínimo de lo aceptable para estar de pie, nada más, no podían ni de chiste usar sus poderes, mucho menos transformarse. Y lamentablemente, Moro finalmente pudo pedir sus deseos, entre ellos, recuperar toda su magia perdida, con ello, trayendo su juventud y capacidades totalmente recuperadas, y el segundo, liberar a los otros prisioneros de la Patrulla Galáctica que le prometieron lealtad al mago. Cuando Goku y Vegeta vieron la flota gigantesca de esos prisioneros llegar, solo pudieron hacer una cosa, posicionarse, y prepararse para morir en el combate, con ambos sonriendo en melancolía, al saber que no iban a salir con vida de esa. Pero entonces, otro milagro ocurriría, Merus había llegado con soporte de la Patrulla Galáctica, para salvar a Goku y a Vegeta, y sacarlos de ese planeta que ya estaba condenado. Tristemente, ya no había nada que se podía hacer, y tenían que irse para vengarlos más tarde, pues, sin Majin Buu ahí para ayudar, no podrían curar al instante a Goku y Vegeta para que recuperen todos sus poderes, y por lo tanto, no podrían luchar ni contra los prisioneros liberados, ni mucho menos a Moro. Era una derrota humillante para ambos guerreros, y avergonzados de haber dejado atrás a tantos namekianos inocentes, solo podrían ver por las ventanillas de la nave como el planeta Namek terminaba por implosionar de la cantidad de energía que Moro estaba devorando de aquel astro, con todos en la Patrulla Galáctica, Goku y Vegeta incluidos, preguntándose de cómo iban a vencer a semejante monstruo. Goku y Vegeta ahora se preguntaban de qué demonios podían hacer para tener una oportunidad en contra de Moro y de su magia, y fue ahí que a Vegeta se le ocurrió ir al planeta Yardrat para aprender una técnica de esa raza muy habilidosa que les podría servir.
Goku recordaría de que era cierto, los Yardratianos podrían tener lo que buscaban, al sostener la partición del espíritu del Spirit Control que usan. Por lo que sin más, y esperando que Moro no haga mucho durante algún tiempo, mínimo un par de semanas, Goku y Vegeta irían nuevamente a entrenar al planeta Yardrat, esta vez, para aprender la partición del espíritu. Dado que Goku ya había entrenado previamente con ellos, y que estaba mucho más avanzado en las técnicas del Spirit Control, ese podría aprender rápidamente la habilidad, mientras que a Vegeta, le tomaría más tiempo, al tener que aprenderlo todo desde cero. Afortunadamente, la potente rivalidad que existía entre esos dos, y el orgullo de Vegeta, le impedía quedarse tan atrás, y al Goku estar ahí para motivarlo, Vegeta también aprendería más rápidamente todo lo que aprendió en la historia original. Goku lograría aún así dominar la técnica antes que Vegeta, como era de esperar, esperando de que Vegeta lo consiguiese también, y contando con que Moro no iba a atacar la Tierra enseguida. Desgraciadamente, ese fue el caso. 2 meses después de su pelea en Namek, Moro habría mandado a la Tierra varios antiguos prisioneros de la Patrulla Galáctica para saber si ese planeta tenía mucha energía para una buena comida para el mago, con los eventos transcurriendo igual que en la historia original. Eventualmente, Piccolo, Krillin, y los demás guerreros, tendrían que luchar ante los hombres de Moro, en especial, el molesto 7-3, el cual pudo copiar el poder y las habilidades de Piccolo, aunque con el androide teniendo energía infinita, como los androides de la Tierra. Pero al final, Piccolo sería salvado por Gohan, al ese llegar para ayudar, y ser actualmente el más fuerte en la Tierra. Mientras eso ocurría, Goku y Vegeta serían informados por Yaco de que los hombres de Moro habían llegado a la Tierra, y estaban poniendo en peligro a sus amigos, al uno de ellos, refiriéndose a 7-3, pudiendo usar las mismas habilidades que Moro, es decir, absorber energía. Vegeta recién había conseguido usar la técnica, esperando de que bastará su control por ahora, pero en todo caso, Goku podía usar la partición del espíritu mucho mejor, por lo que no habría tantos problemas, y sin más, Goku usaría la teletransportación junto con Vegeta para llegar a la Tierra. Y ahí, cuando justamente 7-3 estaba dejando a todos sin energías, Goku y Vegeta lucharían en contra de él, absorbiendo y devolviendo toda la energía que el androide había robado, terminando por derrotarlo muy fácilmente. Moro, ante esa noticia, se enfurecería como si no hubiese un mañana, pues contaba con 7-3 para un plan de seguro, pero al final, Goku y Vegeta eran mucho más problemáticos de lo que pensó, teniendo que interferir ahora mismo antes que se hagan demasiado poderoso, no sabiendo qué clase de habilidad habían obtenido para vencer a 7-3 con tanta facilidad, a pesar de ese haber tenido sus habilidades. Unas horas después, todos los guerreros estaban listos y recuperados para recibir a Moro, pero solo serían Goku y Vegeta quienes lo confrontarían, teniendo una batalla intensa e incómoda debido al estilo único de pelear de Moro con su magia, pero al menos, cada golpe que le acertaban, servía para robarle cada vez más y más energía, más poder, eventualmente, usando esa misma energía para devolverla a todos los planetas a los que Moro había ido en ese tiempo, aunque lamentablemente, no podrían hacer lo mismo con los Namekianos, al su planeta haber sido completamente destruido, haciendo que no haya ningún planeta para restaurarle la energía. Poco a poco, Moro se volvería más débil, regresando a una forma más cansada y envejecida, hasta que finalmente, casi todo su poder se había agotado. Normalmente en esas circunstancias, Moro habría usado 7-3 para absorberlo, pero ese había sido destruido, por lo que Moro simplemente estaba acabado, y en un esfuerzo combinado de Goku y Vegeta, finalmente, derrotarían al mago de una vez por todas, acabando así con esa molesta amenaza que podía absorber la energía. Tras ello, sin Moro para dirigirlos, muchos prisioneros habrían sido devueltos a sus prisiones gracias a la ayuda de los patrulleros como Merus, otros habrían escapado, pero eventualmente, serían atrapados, los patrulleros estaban seguros de ello. Entonces usarían las Dragon Balls de la Tierra, para pedir que reconstruyeran el nuevo planeta Namek, y que reviviesen a todos los Namekianos muertos por culpa de Moro. Merus visitaría tras ello a Goku y Vegeta, agradeciéndoles por la ayuda y por todo lo que habían hecho, además de estar agradecido de que no tuviese que sacrificarse desapareciendo para ayudar, al ese ser un ángel y tener prohibido de luchar con su verdadero poder, aunque claro, eso se lo pensaría en su cabeza, no lo diría a Goku y a los demás, al en esta historia no ser necesario revelar su verdadera identidad. Y así, todo volvería a la normalidad, con la Tierra, y el universo, estando a salvo, al menos, por el momento.
Tras los eventos de la saga de Moro, los Hitters comenzarían a sentir que el resurgir del imperio de Freezer, y de ese mismo habiendo regresado, podría ser un problema para sus negocios y hegemonía por el espacio del universo 7, decidiendo iniciar sus planes para tratar de que todos sus enemigos se destruyan a la vez por su cuenta, iniciando por Granola, el cual había estado trabajando por ellos durante 50 años, sin saber de que ellos mismos eran la causa de su miseria, y de la muerte de toda su raza, en especial la de su madre. Los Hitters le dirían a Granola de que Freezer había vuelto a la vida, enfureciendo tremendamente a Granola, aún más cuando también supo de que habían Saiyajins todavía con vida, decidiendo en ir en contra de las voluntades de su maestro Monaito, y al momento de que pudo saber dónde se encontraba la segunda Dragon Ball de Monaito, invocaría al dragón en cuestión, pidiéndole en convertirse en el más fuerte del universo 7, el problema es que sin contar con los dioses, los más fuertes eran ahora mismo Goku y Vegeta, quienes eran más fuertes que en la historia original, no por mucho, pero un poco igualmente. Eso provocaría, que en vez de solo quedarle 3 años de esperanza de vida, solo le quedarían 2, pero eso a él no le importaba, la venganza lo cegaba completamente. Eventualmente, los Hitters irían a la Tierra para conocer a Goku y a Vegeta, fingiendo de que eran buenos, pidiéndoles ayuda con derrotar a alguien muy malo según ellos, refiriéndose a Granola. Goku y Vegeta, aburridos de no haber tenido un nuevo desafío en algún tiempo, aceptarían, yendo con los Hitters hacia el planeta Cereal. Ahí sería que su confrontación con Granola iniciaría, siendo un verdadero problema su capacidad de apuntar en los puntos vitales de un individuo. Ambos fracasarían en hacer algo en contra de Granola, siendo ese extremadamente fuerte, pero entonces, Goku activaría el Ultra Instinto Señal, siendo por ahora la única versión del Ultra Instinto que podía usar a voluntad, pero ya le servía para tener cierta ventaja en contra de Granola, al menos, durante un breve momento, pues rápidamente, el desgaste de ese estado era aparente para Granola, y ese, no tardó en derrotar igualmente a Goku incluso con ese poder. Vegeta entonces, volvería al combate, intentando aprovechar lo que Bills le estaba intentando enseñar acerca de la energía de los dioses destructores, pero al haber iniciado su entrenamiento más tarde que en la historia original, aún no sería capaz de usar el Ultra Ego. A pesar de la formidable resistencia que ambos guerreros le dieron, al final, Granola pudo ganarles, aunque le costó mucho a ese también, al no haber entrenado desde que obtuvo el deseo de ser el más fuerte, cosa que Goku y Vegeta sí hicieron. Cuando ese estaba a punto de matarlos y acabar con ellos, sería detenido por Monaito, el cual habría llegado al lugar al reconocer por la televisión quién era Goku, o al menos, pensar que sabía quién era, teorizando de que era el hijo de Bardock, con Goku no teniendo ni idea de a quién se refiere, aunque Vegeta sí. Monaito le daría a Goku el rastreador de su padre, escuchando la grabación de ese del combate que tuvo hace tantas décadas en contra de Gas, para intentar saber los puntos débiles de los Hitters que no tardarían en presentarse con Gas, siendo ahora ese el más fuerte del universo al haber hecho el deseo. Pero en esta ocasión, la situación sería aún más desesperada, pues Goku y Vegeta, aunque más poderosos en general, no tenían sus doctrinas dominadas, lo cual habría sido la mejor opción para sobrevivir ante el poder de alguien como Gas, no sabiendo qué hacer, no teniendo al final, otra opción más que fusionarse, al literalmente no tener ninguna otra posibilidad aparte de eso de obtener más poder. Granola distraería tanto como podía a Gas, mientras que Monaito, desbloquearía por las emociones del momento, poderes de curación como Dende por ejemplo, pudiendo restablecer todas las heridas de Goku y Vegeta, y así, tras ello, esos dos se fusionarían, dando a luz nuevamente a Gogeta. Y sorpresivamente, Gas era muy poderoso, y el combate no sería tan fácil, pero era claro que Gogeta ya tenía la ventaja, y junto con Granola, eventualmente, lograrían derrotar a Gas, el cual literalmente terminó por descomponerse en polvo por la cantidad de esperanza de vida que había sacrificado por tanto poder. El que terminaría por sorprender a todos, era Freezer, el cual apareció de la nada ahí, matando al resto de Hitters, para posteriormente, mostrar su forma de Black Freezer, un poder que haría temblar al mismísimo Gogeta Super Saiyajin Blue 4 Limit Breaker, con ese, siendo derrotado, y perdiendo la fusión, con un solo golpe de Black Freezer, aunque cabe recalcar que Freezer usó todo su poder, y no se contuvo para conseguir derrotar a Gogeta de un solo golpe, y ni hablar de Granola, que fue mucho menos que un chiste para el emperador.
Freezer, satisfecho de la humillación que acababa de dar, estaría dispuesto por ahora en marcharse, en seguir con sus planes, y eventualmente, volver aún más poderoso que ahora, asegurando de que nunca jamás alguien lo podrá derrotar a futuro con todo lo que ha entrenado y seguirá entrenando. A pesar de tan humillante derrota, que ni una fusión pudo aguantar, al menos, en cuanto a los hitters, el problema había acabado, con Granola, finalmente entendiendo de que no todos los Saiyajins eran malos, y sin duda, que no era la culpa de Goku y Vegeta si todas sus desgracias habían ocurrido. Tras ello, se despedirían deseándose suerte, y esperando volver a encontrarse una próxima vez, con Goku y Vegeta, regresando hacia el planeta de Bills con Whis que vino a buscarlos, pensando en que tal vez, era momento de ir a buscar a Broly, para que ese también entrenase con ellos, además de así esconderlo a él, y a sus amigos Chilai y Lemo de Freezer, que seguramente también quería vengarse de ellos. Y en teoría, esto podría ser el final de esta teoría. ¿Por qué digo eso? Pues simple, mientras que el hecho de que Goku alcanzó el Super Saiyajin 4 en el otro mundo durante los 7 años posteriores a la saga de Cell, trajo con ello muchos cambios en su evolución de poder suyo, y también el de Vegeta al ser su rival más cercano, pues en cambio, para el resto de personas, no cambió gran cosa. Eso haría que, como tal, la película de Super Hero ocurriese exactamente igual que en la historia original, con muy pocas diferencias, con tal vez la única diferencia que os podría decir es que Goten y Trunks, al tomarse más en serio y haber seguido entrenando, al menos un poco, lograrían hacer la fusión de Gotenks exitosamente ante The Cell Max, pudiendo aportar un poco más a la batalla, pero ya está. Por lo demás, sería Piccolo y Gohan quienes derrotarían de verdad a Cell Max, exactamente igual que en la historia original. Y debido a que Goku y Vegeta no tuvieron ninguna participación en la Tierra de esos eventos, podríamos decir que al menos hasta que haya más sagas de Super terminadas, este es el final de esta teoría.